Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Cine Negro ***. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que realmente me dejó sin aliento. Imaginen esto, un set de filmación, luces, cámaras, acción, y de repente el caos. Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de un accidente de filmación que puso en tensión extrema la vida de uno de nuestros actores favoritos. Sí, estamos hablando de cómo Ethan Hawke logró sobrevivir a un peligroso incidente que podría haber tenido consecuencias devastadoras. Si les gusta este tipo de historias de suspense, de cómo el cine a veces cruza la línea entre la fantasía y la realidad peligrosa, asegúrense de darle a ese botón de suscripción ahora mismo para no perderse nada. Este es uno de esos relatos que te hacen apreciar aún más el arte de hacer películas, y sobre todo, la valentía de quienes se ponen al frente de la cámara. ¿Alguna vez se han preguntado qué hay detrás de esas escenas de acción que nos dejan pegados a la pantalla? ¿Es todo CGI, efectos especiales, dobles de riesgo? Bueno, sí, claro que lo es, pero a veces, incluso con todas las precauciones del mundo, la línea entre la seguridad y el peligro se vuelve increíblemente delgada. Y eso es justo lo que vamos a explorar hoy, con un caso que ha resonado en toda la industria. La historia que vamos a contar hoy es un recordatorio escalofriante de que el mundo del cine, tan glamoroso desde fuera, puede ser un campo de batalla para quienes lo hacen posible. Vamos a meternos de lleno en lo que sucedió. El incidente ocurrió durante la filmación de La última purga, Inocencia ***. Imaginen la escena, un ambiente de alta tensión, un momento crucial en la trama donde la adrenalina debía estar al máximo, tanto para los personajes como para el equipo. El actor en cuestión Ethan Hawke estaba a punto de rodar una secuencia particularmente desafiante. Los detalles que se han filtrado sugieren que se trataba de una escena de persecución automovilística que implicaba un salto peligroso con un vehículo volcado ***. Ahora, lo que hace que esta historia sea tan impactante es como algo que parecía estar perfectamente planeado y ensayado, de repente se salió de control. Los informes iniciales hablaban de un fallo en la mecánica del vehículo de utilería y una cadena de errores de cálculo en la trayectoria esperada ***. Piensen en la sincronización perfecta que se requiere en un rodaje, las cámaras en su sitio, los actores en su posición, los efectos especiales listos para activarse, y de repente, un pequeño engranaje que falla, una pequeña falla de comunicación, y todo el delicado equilibrio se rompe. Las primeras noticias fueron confusas y alarmantes. Los rumores volaban por las redes sociales y los foros de fans, algunos hablando de un accidente leve, otros de algo mucho más grave. Lo que sí estaba claro es que la producción se detuvo abruptamente. Las redes sociales se inundaron de especulaciones, pero pocos tenían la información real de lo que estaba sucediendo en ese preciso momento en el set. Es esa incertidumbre, esa espera de noticias oficiales, lo que aumenta la tensión, ¿verdad? Según fuentes cercanas a la producción que han decidido hablar, el actor se encontraba atrapado dentro de un vehículo de utilería que estaba programado para volcar de forma controlada como parte de una secuencia de acción explosiva ***. En el momento clave, algo salió mal. Los cables que debían amortiguar la caída no respondieron como se esperaba, el coche de utilería no detuvo su trayectoria como estaba previsto, o la detonación de la utilería ocurrió de manera anómala, provocando una fuerza inesperada. Imaginen el sonido, la confusión, el pánico que debió apoderarse del lugar. La claustrofobia del actor, sumada a la impredecibilidad del momento, debió ser abrumadora. Los detalles que han trascendido son cruciales para entender la magnitud del peligro. Se dice que el vehículo no volcó de la manera esperada, sino que se deslizó de forma errática y continuó su movimiento en una trayectoria imprevista, amenazando con chocar contra una estructura de soporte crucial para la iluminación y los efectos pirotécnicos ***. O que en lugar de un vuelco controlado, el coche *** impactó violentamente contra el suelo de una forma que provocó que la cabina se deformara ***, poniendo en riesgo la integridad física del actor. O que los fragmentos de metal y escombros de la utilería salieron disparados en direcciones inesperadas, creando una zona de peligro indiscriminado a su alrededor. Lo importante aquí es que la seguridad, que se había planificado hasta el último detalle, falló de una manera que nadie anticipó, transformando una escena de acción calculada en un momento de auténtico terror.
La rapidez con la que actuó el equipo de seguridad y médico en el set fue, según los testigos, casi sobrehumana. En cuestión de segundos, se activaron los protocolos de emergencia. Las cámaras dejaron de grabar, el director Gr. y Todd corten, y el caos controlado se convirtió en una urgencia médica. Los paramédicos que están siempre presentes en este tipo de rodajes de acción entraron en acción de inmediato, evaluando la situación y brindando la atención inicial. La coordinación entre el equipo de especialistas en efectos especiales, los dobles de riesgo que estaban cerca y el personal médico fue fundamental para minimizar los daños. Se dice que varios miembros del equipo, sin importar su rol, corrieron a intentar estabilizar el vehículo y a proteger al actor dentro de lo posible mientras llegaban los profesionales de la salud. Ahora, aquí viene la parte que realmente nos quita el aliento. ¿Qué tan grave fue? Las lesiones fueron significativas. Se habló de múltiples contusiones severas, una posible fractura de costilla y un fuerte golpe en la cabeza que requirió varias horas de observación médica intensiva. Lo más aterrador es pensar en las posibles consecuencias a largo plazo. Un accidente así puede marcar la carrera de un actor, e incluso su vida, para siempre. Podría haber sido el fin de su participación en la película, o peor aún, una lesión permanente que limitara su capacidad para realizar futuras escenas de acción. Sin embargo, el espíritu indomable y la fortaleza de Ethan Hawke demostraron una fortaleza increíble. Lo que me llama poderosamente la atención en este tipo de historias es la resiliencia humana. A pesar del shock, el dolor y el miedo evidente, los reportes indican que el actor se mantuvo relativamente tranquilo, o al menos, cooperó plenamente con el equipo médico. Esto habla no solo de su temple personal, sino también del excelente entrenamiento que reciben los actores para situaciones de emergencia, por muy inesperadas que sean. Se dice que incluso bajo el impacto fue capaz de comunicar a los paramédicos si sentía algún tipo de pinchazo o entumecimiento, información vital para el diagnóstico. El traslado al hospital fue rápido. Durante las horas posteriores, la incertidumbre era palpable. Los fans, la prensa, los compañeros de trabajo, todos estaban pendientes de cualquier noticia. Se mantenía un hermetismo casi total, algo habitual en la industria para proteger la privacidad del afectado y para evitar especulaciones salvajes. Pero en el fondo, todos rezábamos por una buena noticia. Los rumores sobre la gravedad de sus heridas eran desoladores, y la posibilidad de que no pudiera continuar con el rodaje, o incluso que las secuelas fueran permanentes, era una sombra que se cernía sobre todos. Y afortunadamente la hubo. Después de un periodo de evaluación médica y descanso, se confirmó que el actor se recuperaría. La noticia de su supervivencia, y de que sus heridas, aunque serias, no eran de carácter permanente, fue un alivio inmenso para todos. Fue la demostración de que, a pesar de los peligros inherentes a la creación de cine espectacular, la vida puede prevalecer. Los médicos confirmaron que su rápida atención y la ausencia de complicaciones mayores le permitirían una recuperación completa, aunque con un tiempo de rehabilitación necesario. Pero, ¿qué se aprende de un incidente así? Más allá del susto, este tipo de accidentes obligan a una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad. Se investigan a fondo las causas, se analizan los equipos utilizados, se reevalúan los procedimientos. Cada pequeño detalle se examina para garantizar que algo así no vuelva a suceder. Es un proceso doloroso pero esencial para proteger a las personas que hacen posible estas maravillosas producciones. En este caso específico, se implementaron nuevas medidas de seguridad para las escenas de vuelco, incluyendo sistemas de anclaje reforzados y una redundancia en los mecanismos de control remoto. La industria del cine, en su búsqueda de ofrecer espectáculos cada vez más impresionantes, a menudo roza los límites. Y es ahí donde la seguridad se convierte en el pilar fundamental. Este incidente, aunque trágico en el momento, sirve como un recordatorio vital de la importancia de la prevención, de la constante atención al detalle y de la profesionalidad de los equipos de seguridad y de efectos especiales. La frase "la seguridad es lo primero" adquiere una dimensión mucho más profunda cuando se ve la realidad detrás de las cámaras. Cuando vemos a nuestros actores favoritos desafiar la gravedad, enfrentarse a peligros simulados o realizar acrobacias increíbles, debemos recordar que detrás de cada escena hay un ejército de profesionales trabajando para que todo salga bien, y sobre todo, para que vuelvan a casa sanos y salvos al final del día. El valor de este actor, y de todos los que se exponen a este tipo de riesgos, es inmenso.
No solo ponen su cuerpo y su salud en riesgo para entretenernos, sino que también confían plenamente en el trabajo y la pericia de quienes diseñan y ejecutan estas complejas secuencias. La recuperación del actor ha sido un proceso, y seguramente ha requerido mucha fuerza de voluntad. Sin embargo, la noticia de que está de vuelta, o al menos en camino de estarlo, es una gran victoria. Y la forma en que ha abordado esta experiencia, mostrando gratitud hacia el equipo de rescate y reafirmando su compromiso con el arte cinematográfico a pesar del percance es inspiradora. Ha compartido a través de sus redes sociales mensajes de agradecimiento y ha expresado su deseo de regresar al set tan pronto como sea médicamente posible, demostrando una tenacidad admirable. Este evento también pone de relieve la ética de producción. Las compañías de cine, los directores, los productores, todos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de su personal. Y cuando algo sale mal, la transparencia y la acción correctiva son cruciales. Este accidente, aunque doloroso, ha llevado a un escrutinio más riguroso de los procedimientos de seguridad en futuras producciones, lo cual es, sin duda, un legado positivo. Las aseguradoras de la producción también están realizando sus propias investigaciones para determinar los puntos de falla y evitar futuras reclamaciones por incidentes similares. Es fascinante ver cómo el cine, que nos transporta a mundos de fantasía, a menudo nos recuerda la fragilidad de la vida real. Y en historias como esta, donde la línea entre la ficción y la realidad se difumina en un instante de peligro, la supervivencia se convierte en el final más deseado, y la valentía, en el verdadero heroísmo. Este tipo de incidentes nos invitan a reflexionar sobre el coste real de las ilusiones que se crean en la pantalla grande y sobre la dedicación de los artistas que hacen posible estas proezas. En resumen, hemos recorrido un camino lleno de tensión, desde el momento del accidente hasta la recuperación. Hemos visto cómo la planificación meticulosa puede fallar, pero también cómo la rápida respuesta y la resiliencia humana pueden superar las adversidades más extremas. La historia de la supervivencia de Ethan Hawke en este peligroso accidente de filmación es un testimonio de la valentía, de la profesionalidad del equipo y de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Es un recordatorio de que detrás de cada escena espectacular, hay vidas humanas en juego, y que el verdadero arte reside no solo en la creación de imágenes impactantes, sino también en la protección de quienes las hacen posibles. Muchísimas gracias por acompañarme en esta historia tan intensa y a la vez tan esperanzadora. Espero que les haya parecido tan fascinante y sobrecogedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Les ha pasado algo similar? ¿Conocen otras historias de accidentes de filmación que los hayan impactado? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Creen que la búsqueda de realismo en el cine justifica ciertos riesgos? ¿Qué medidas de seguridad les parecen más importantes en un set de filmación? Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares que aman el cine, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a Cine Negro Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias increíbles. Hasta la próxima.